Aprende a ver el dinero como tu amigo y sintonízate con la información que hay dentro de ti. Soy Mónica Prato y esto es El Dinero y Yo, un espacio para sentir y crear la vida que deseas. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Dinero y Yo. Hoy les traigo una mujer maravillosa que para mí es esa mujer de fuego, esa mujer que va directo al grano, que nos da unos golpecitos, pero que también nos soba, ¿no? Lo importante es ir, o lo que me encanta de ella es cómo va de directo. Nada más y nada menos que Claudia Donoso. Para quienes no la conocen, se la presento. Claudia es experta en neuroabundancia, es consultora de marketing, tiene su plataforma de Mentes en Forma y es conferencista. Claudia, bienvenida a este espacio donde hoy tenemos un tema interesante, las 9 heridas del dinero. Gracias, Mónica, a ti por la invitación. Un placer estar contigo y con tu hermosa comunidad. Muchísimas gracias. Mira, cuando hablamos de heridas, de las 9 heridas del dinero, pues, me queda comenzar con esta pregunta de ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la herida del dinero? Bueno, cuando nosotros, mi formación es en neurociencias, en la parte de entender por qué somos como somos desde adentro hacia afuera. Y una de las cosas fundamentales que hay que entender es que la mente y el cerebro son cosas diferentes. El cerebro es como el hardware, es como la computadora. Es un órgano que no tiene intención. Pero la mente sí tiene intención y son los procesos que ocurren en ese órgano. Es como el software, es como abrir Zoom, abrir Excel. Ese equivaldría a la mente y la computadora equivaldría al hardware. Ocurre que desde los 0 a los 7 años nosotros vivimos una serie de experiencias de niños y eso va grabando una impronta, como un tatuaje en nuestro cerebro y crea como un archivo, como una carpeta. Luego de los 8 en adelante seguimos grabando información, pero de los 0 a los 7 no cuestionamos nada, se graba de manera automática. Entonces, si yo vi, por ejemplo, a mi papá y mi mamá pelear por dinero, o vi que papá se fue de la casa y siempre estaba molesto porque no había suficiente dinero, quiera o no quiera, eso va grabando en mí parte de mi identidad profunda. Entonces, las heridas, que todos tenemos experiencias, pueden ser en tu mente hoy en día como adulto una herida o una cicatriz. Cuando todavía me afecta en mi vida actual, se habla de herida. Es decir, esa herida todavía, cuando una herida está abierta, duele, molesta, se siente, se ve, es visible. Entonces, en los adultos, cuando, por ejemplo, la gente es adorador del dinero, o es evasivo, o es controlador, o es malcriado con el dinero, o es irresponsable, se nota que hay una herida pendiente por sanar de aquello que yo vi en la infancia, que me impactó, que no fue con mala intención de nadie, pero me impactó y me hace ser una persona que no gestione bien mi relación con el recurso del dinero, que al final no es un recurso del dinero realmente, es una relación de conexión conmigo y con otros para crear riqueza o administrar mi dinero. Entonces, bueno, esto es un poco para entender que tenemos heridas de todo tipo, no tenemos ninguno en la infancia ideal de las películas y esas cosas hacen que nos den como una especie de pensum interno para seguir creciendo, desarrollando y sobre todo sanando estas pequeñas heridas o grandes heridas, depende. Interesante lo que dice sobre esa analogía de la herida, ¿no? O sea, está allí latente, cuando la toca, sangra, molesta y por supuesto, como es de forma inconsciente, es lo que traemos a nuestro presente, ¿cierto? Ahora, esto nos lleva a hablar de esas 9 heridas. Coméntanos cuáles son estos tipos de heridas que existen y cómo encajaría con ejemplos con cada una de las personalidades. Ok, perfecto. Lo bueno de esto es que mientras vayan escuchando esto, pueden decir, wow, me identifico con una, me identifico con dos, y hay gente que se identifica con las 9, ¿no? ¿Por qué 9? Bueno, esas son las que construí yo dentro de mi programa para sanar la relación con el dinero. Si buscas a lo mejor otra literatura, habrá 5, 4, 3, no lo sé. Pero de alguna manera esto me permite que la gente se encaje en su historia pasada, ¿no? La primera, y vamos a ir recapitulando a medida que vamos avanzando, la primera herida es la del miedo. Es decir, la indiferencia es lo contrario al amor. Cuando yo en mi familia, realmente mi familia tenía miedos importantes con respecto, y aquí, antes de seguir, cuando digo tu familia me refiero a los creadores primarios, es decir, a lo mejor creciste con papá, mamá o unos abuelos o en un orfanato. Cuando hablo de criadores o familia me refiero a estos criadores que estuvieron contigo por lo menos los primeros 10 años de tu vida. Pueden haber sido luego los mismos en la adolescencia. Entonces, la primera herida, que es la del miedo, es la herida de gente que, bueno, que por tener tanto miedo,
básicamente trataba con indiferencia el tema del dinero, no abordaba temas de dinero, no se hablaba de dinero y se van creando pequeños tabús donde ese vacío hace que yo como niño llegue a conclusiones a veces erradas, a veces mal informadas por exceso de información de fuentes no serias. Y básicamente la primera herida es, mis padres tenían miedo y el tema de dinero no se hablaba, ¿ok? No se hablaba, no se, es más, intentaban evadir. Si alguien mencionaba el tema, había como una evasión de cambiar de tema, ¿no? Esa es la primera herida. La segunda herida es la del rechazo o el desprecio. Estos son personas que también tenían miedo con respecto al dinero, pero que de alguna manera lo enfocan con un gran rechazo o desprecio al dinero. Es esta gente que dice, del dinero no se habla. O esta gente que recuerda de niños que nadie se atrevía a preguntar cuánto ganaba papá porque te llegaba un zapatazo por la cabeza. Era una falta de respeto preguntar cuánto ganaba alguien o hablar de dinero. Pero inclusive había este marcado desprecio a hablar de es que ese vecino es un corrupto o cómo se gasta su dinero. Había como una opinión de cómo otro se gastaba su dinero, pero siempre en función de rechazo o desprecio. Entonces, como niño, recordemos esto, como niño, yo inconscientemente, ¿qué grabo? Papá, los seres humanos que queremos, amor y pertenecer. Yo quiero amor, quiero pertenecer, me debo comportar como mi tribu. Y mi tribu me dice, mis creadores, que el dinero en el fondo es malo, porque cuando me hablan de dinero, señalan a gente que en el fondo la consideran como malo. Entonces, no importa qué pase, cuando yo empiezo a ser adulto, yo siento que yo tengo que ser honrando a mi familia, tengo que ser querido, y aunque quiera hacer dinero, inconscientemente tengo un programa que evita que yo lo logre, porque tiendo a ganar y perderlo, se me va como agua entre las manos y viene de esa herida del rechazo. Llevamos dos, miedo y rechazo y desprecio. La tercera herida es la del control. Este es un niño o un adolescente que vio a papá o a mamá o a los criadores usar el dinero como medio de control, que hoy en día también se usa. Gente que, bueno, le paga a mujeres jóvenes para que lo acompañen a estar con él. Pero bueno, en la infancia vimos, por ejemplo, una madre que ya no quería estar con el padre o que no era feliz, pero que se quedaba por un tema de que el padre controlaba el dinero de la casa. O al revés, también podemos ver casos donde, querían comprar algo y te daban el dinero contado y luego te decían dónde está el vuelto. Había un control sobre el recurso de dinero como un medio de regulación de la relación insana, pero es un medio de intentar regular o controlar. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a ver que existe control y existe maltrato, yo de niño me doy cuenta inconscientemente de que el dinero permite controlar y hay gente que es grande termina siendo abusador con el dinero o dice, no, yo voy a mi madre sufrir o a mi padre sufrir, yo no quiero, el dinero es malo. Existe otra asociación de que el dinero es malo. Entonces ese es el del control. La cuarta herida del dinero es la de la culpa. La culpa, y la vemos hoy en día todavía también, es cuando, por ejemplo, existe la culpa asociada a la crianza conmigo. Por ejemplo, padres que le decían a sus hijos, estudia, que tú me sales carísimo. Oye, cómete todo, que tú me sales caro. El hecho de que yo recrimine el costo de la crianza, el costo de que tú seas parte de la familia y pertenezcas, hace que yo cree esta herida. ¿Y qué pasa? Me siento culpable de que yo le cueste dinero a mis padres. Puedo hacer dos cosas. Uno, intentar no costarle mucho y efectivamente ser de luego una persona súper agarrada con el dinero, o sentir culpa y el día de mañana yo también usar la moneda de la culpa con mi entorno, pero en el fondo la culpa siempre atenta con nuestro merecimiento. Y si no trabajo el merecimiento, yo no puedo tener riqueza ni crear riqueza. La riqueza no viene en la caja de la pizza ni en la barriga de un canguro, como digo yo. La riqueza viene de la conexión con otros. Y si yo no trabajo mi merecer, si no trabajo esa sensación de no culpa, cero culpa, que es aprendida, yo no puedo tener relación sana con el dinero. Entonces llevamos 4, miedo, rechazo, control y culpa. Eso que dices me hace mucho sentido y necesito rebobinar, porque a mí me decían eso de pequeña, ¿sabes? Mi mamá me decía, sobre todo con la comida, no puedes dejar esa comida porque tú sabes cuántos niños están pasando hambre, cuánto nos costó eso. Y ahora que hablas del tema del merecimiento, es algo que en lo personal tuve que trabajar porque sentía la culpa. Yo me puse en el lado de que gastar dinero era como culpable, ¿sabes? O sea, tenía dinero, pero no lo usaba porque sentía culpa o era como que todo lo compraba a medida justamente para que no quedara nada. ¡Wow! Totalmente, así es. Bueno, muchos resonamos con estas heridas, encontramos varias o encontramos algunas en un momento de nuestra vida y luego otras. Lo bonito es verlo porque el cerebro lo que no puede ver no lo puede sanar. Es decir, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, no podremos sanar las cosas. Y eso es bonito. La gente dice, es difícil. No, difícil es quedarnos como estamos. Por eso que me encanta enseñar reprogramación mental, ¿no? Bueno, continuamos.
Vamos con las 5, sí señor. Vamos con la 5. La quinta herida es la herida de pérdida. Es decir, yo de niño o de joven vi que en mi casa hubo pérdidas relevantes con respecto al dinero. Es decir, vi mi madre, vivía estresada trabajando, se quejaba del dinero y se enferma de cáncer y muere. O se enferma de cáncer y luego se cura, pero la veo enfermarse. O veo que mis padres se divorcian. O veo mucho portazo saliendo de la casa y separación. Y siempre el eje central de esa distorsión a la comunicación es el dinero. Entonces, cuando yo veo eso de niño, ¿qué digo? Dinero causa problemas, dinero causa separación, dinero causa enfermedades. Y eso, recuerden, es inconsciente, no es algo que yo voluntariamente por darme cuenta, inclusive lo puedo cambiar. Por eso que existen procesos de cambio y no por entenderlo lo podemos cambiar. Esa es la herida número 5. Vamos con la 6, que es la herida del maltrato o la víctima. Esta idea del maltrato a la víctima es cuando yo de alguna manera abuso o veo que mis criadores abusan del dinero, en el sentido de que agarran dinero de otros sin pedirlo de manera lícita. Básicamente es una manipulación de la cartera de otro. Veo que mamá agarra de la cartera de papá, o veo que se hacen el loco, que eso pasaba, y yo cuando doy las clases de este tema, mucha gente me dice, y me pasó a mí, que tocaban el timbre de la casa para cobrar a papá o a mamá, y tú tenías que decir, dile que no estoy. Entonces, eso siempre la gente me refiere de que recuerdan un cobrador o un familiar que prestó dinero cobrando y papá diciendo, ay, nada, dile que no estoy. Esa figura de hipocresía o ser escurridizo, ¿qué hace? Primero, que yo piense que el dinero es malo, y segundo, bueno, puedo serlo de grande, una persona también que me haga el loco con todo, o que le tenga miedo y diga, no, el dinero es que vengan a mi casa en la noche, toquen el timbre, la gente recuerda que se le apretaba el estómago porque sabía que venían a pedir algo que se debía y que alguien decía, ay, hazte el loco. Entonces, bueno, aquí ahí vi maltrato y vi victimismo, pero de un victimismo desde el punto de vista deliberado. ¿Ok? Claudia, eso puede número... aplicar, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Cuando una persona usa de forma deliberada las tarjetas y no paga aún sabiendo que tiene esa deuda allí, ¿aplicaría esa herida a esto? Sí, si es una persona que compra con la tarjeta de crédito y no paga teniendo el dinero, básicamente, sí, viene de que lo pudiste haber aprendido, puedes no haberlo visto en casa, igual será así como respuesta a otra herida. ¿Ok? Pero sí, o sea, hacerse el loco con cualquier deuda. Además, yo te puedo pedir prestado, Mónica, a ti $100 y luego hacerme el loco y no pagarte es exactamente lo mismo. Pero recuerden que no es algo que tú haces, lo que la herida estamos buscando es cosas que tú viste en tu crianza. Claro, que repito de forma vamos con la herida. Ese patrón. Ese patrón u otro sin ser ese. O sea, yo puedo ver esta herida y luego ser una persona controladora, admiradora, escurridiza. O sea, no tiene que ser que yo, es como el que tiene un padre alcohólico, no tiene por qué ser alcohólico, pero a lo mejor es maltratador. ¿Me explico? No necesariamente eres el espejo de lo que viste. Por eso que lo importante aquí no es verte a ti, sino ver a lo que viste en tu crianza. ¿Ok? Ok, vamos con la herida número 7, que tiene que ver ya con la manipulación. Es decir, cuando tú ves que tus padres o criadores planifican procesos de manipulación de victimismo, donde, por ejemplo, está el hermano del medio que le pide al mayor, que es súper excelente en los estudios, le dice, no, vale, tú tienes que ayudarme, tú eres el hermano mayor, yo estoy jodido, tú tienes que apoyarme, o papá, no, vale, tú tienes que ayudarme, o estos padres que dicen, estudia bastante, hijo, para que de grande te encargues de mí. Es un proceso donde existe una gran manipulación y los hijos o los padres o los hermanos se ven presionados por un tema de victimismo de que el criador o poseedor de la historia para pedir, ¿no? Entonces existe una sensación de deuda, de bueno, pero es que tú me tienes que ayudar porque yo te he ayudado, o soy tu hermano, o tú eres mi hijo y tienes que encargarte de mí. Y cuando yo veo manipulación, al final la gente da el dinero, pero no existe rabia detrás de ese dinero. Pero bueno, se aprende en procesos donde existe primero una persona que es manipuladora y a lo mejor por inexperiencia o por ingenuidad, la otra persona cae en ese proceso, pero si yo lo vi, no quiero, rechazo, porque me da rabia, sobre todo la gente que es muy apegada a la norma o que es muy apegada a la justicia o a la estructura o al deber ser, es gente que de alguna manera es una respuesta contraria a haber visto esto, ¿ok? Yo, por ejemplo, lo vi en mi casa también y por eso yo soy tan apegada a la norma, yo soy de centavos, o sea, mi palabra vale más que cualquier documento que yo haya firmado, yo no me endeudo, y me explico, existe luego una radicalización que puede ser tampoco no tan buena, que eso de alguna manera se llama
el niño adaptado, que es que me sano, pero me voy al otro extremo. Entonces, por eso que es tan importante ver aquí dónde primero están mis creadores antes de empezar con uno, ¿no? La herida número 8, bueno, llevamos miedo, rechazo, control, culpa, pérdida, maltrato, víctima, manipulación. La octava es el abandono. Y el abandono no se refiere solamente a que, bueno, papá se fue por dinero y me abandonó, un hecho específico y concreto de abandono, sino que se refiere, y pasa mucho hoy en día, a padres que están los dos en la casa, pero no están disponibles. O sea, llega el niño y le dice, mamá, y le dice, no, ahora no puedo porque estoy trabajando. Estoy siempre trabajando, estoy en el teléfono. ¿Eso qué hace? Bueno, papá, trabajar, bueno, yo quiero amor, no está disponible, me abandona. El niño lo interpreta, por eso que es tan importante ahora ponerle stop al celular y stop a las cosas del trabajo. Y sobre todo ha pasado mucho con la pandemia, que trabajamos en casa, que el niño se confunde, pero está en casa y está trabajando, ¿no? Pero esta herida de abandono es, papá, o mamá, o el criador, nunca está disponible para mí el dinero, y es culpa del dinero, porque papá y mamá realmente me dicen que trabajan por dinero. Entonces, este abandono hace que yo de adulto prefiera ser pobre, pero tener a la gente que yo quiero a mi lado. Miren qué interesante. Y la última, que hay gente que me dice, Claudia, yo has mencionado todas y no tengo ninguna, ¿por qué tengo tan mala relación con el dinero? Y ahí es que creé esta novena herida del dinero, que se llama la falta de alegría. La falta de alegría quiere decir que yo vi dinero en mi casa, yo no vi peleas, yo no vi maltrato, yo no vi victimismo, yo no vi control, yo no vi nada. Pero cuando yo te pregunto si viste a papá y a mamá o a tus criadores alegres trabajando por el dinero, siendo felices, la respuesta es no. Es decir, hay una herida del dinero también detrás de ver a papá, mamá o criadores, pero verlos trabajar arduo, pero no verlos y sentirlos felices. Había una época donde se pensaba que uno trabajaba y luego era feliz los fines de semana o en las vacaciones. Y esa era una época que muchos vivimos, pero bueno, esa época ya terminó, ya sabemos que podemos trabajar de cosas que nos encantan y pasarlo bien. Pero bueno, una generación que tiene hoy en día 30, 40, 50 o más, vio papás y mamás muy trabajadores, con todo en casa, pero no los vio felices. ¿Y eso qué hace? Que existe una asociación de que yo, si trabajo mucho, aunque tenga todo, no soy feliz, prefiero no tener dinero. Entonces yo prefiero pobreza o escasez a falta de felicidad. La gente quiere sonreír, la gente quiere conectar. Cuando nos preguntan, oye, esa gente con la que más te gusta estar, ¿qué es lo que más te gusta? Y la respuesta más común es gente que es alegre y que tiene mucho buen humor. Entonces, queremos eso en nuestra vida, aunque nosotros no lo practiquemos. Entonces, bueno, la falta de alegría hace esto. Entonces, estas 9 heridas que hacen que nosotros seamos adultos, personas que tengamos un control excesivo sobre el dinero, al punto de ser una obsesión, vivir con miedo de no gastar, de tener, lo cual tampoco es sano. Podemos ser luego también unos despilfarradores, gente que, bueno, yo no sé cuánto tengo, no sé cuánto gano, no sé dónde lo tengo, no sé cómo lo gasto, me endeudo, Dios proveerá. Entonces me voy al otro extremo, todos los extremos son malos. Llevar cuentas. No quiere llevar cuentas o, bueno, siempre tiene una excusa para no hacerlo y me pongo como en los polos opuestos, ¿no? O repito exactamente lo que vi o me vuelvo controlador excesivo, demasiado cuidador o me vuelvo demasiado desorganizado o me pongo, que pasa mucho con las mujeres, en una posición sumisa. Ay, no sé, solo maneja mi marido, yo no sé, ¿cuánto cuesta el colegio de los niños? Ay, no lo sé, porque eso lo paga. Se ponen en posición muy infantil, que se llama el niño herido. Entonces el niño herido se comporta de manera infantil. Ah, yo nunca sé, nunca puedo, siempre hay como una excusa para no tomar el toro por los cachos o tomar control en tu vida. Y aunque produzcas o no produzcas dinero, tener por lo menos sentido y criterio de cuánto ingresa y cuánto ingresa en tu casa como grupo familiar. Entonces, bueno, Mónica, eso obviamente esto explicado más largo pueden ser 2 o 3 horas, pero esta versión corta para que tu comunidad de alguna manera se refleje y diga, wow, esta la vi, no la vi, las tengo todas. Y empezar a ser consciente de ahora en adelante, ok, ¿cómo me siento cuando voy a estas heridas? Cuando voy a pagar, cuando estoy en la calle, ¿cómo me siento? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo llevo mis finanzas? ¿Cómo hablo del dinero? Para terminar de decir, wow, necesito un plan de cambio o necesito hacer algo, pero tomar conciencia es el paso número 1. Y eso es lo que estamos haciendo con tu o sea, de eso que sabemos esas 9 heridas, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué hacer? Yo identifiqué que tengo uno o varios. ¿Qué hago después de eso? No, necesitas un plan con alguien que sepa de nivel práctico cómo se trabaja la biología del pensamiento y te enseñe a sustituir pensamiento. O sea, la reprogramación mental no tiene mucha ciencia, es muy fácil. El cerebro trabaja por sustitución. Es decir, si yo no quiero pensar que algo es malo, tengo que pensar que algo es bueno. Eso está en todos los libros de reprogramación mental.
Pero ¿por qué a pesar de que todo el mundo sabe que esa es la única manera de reprogramar la mente, no todo el mundo lo hace? ¿Por qué hace falta un plan? Y los planes deberían tener por lo menos entre 21 y 63 días. Mis planes de reprogramación tienen ese tiempo, los de cualquiera con los que quieras trabajar. Pero el cerebro, para que se acostumbre a algo, requiere un tiempo. Pero no es solamente hacer afirmaciones. Generalmente la gente que trabaja conmigo, lo primero que hacemos es definir qué es todo lo que no tenemos que tener y buscar la identidad actual. Y revisando con bastante tiempo, primero la identidad actual es cuando podemos sustituir. Pero el gran error de la reprogramación mental es que la gente quiere poner nuevo cuando no ha sacado lo viejo. Y así no funciona. Entonces se trabaja fisiología, se trabaja producción de la química del cerebro, que es una de las cosas que más yo trabajo. Dependiendo del tipo de pensamiento que tenemos, uno produce serotonina, oxitocina, dopamina, cortisol o adrenalina. Entonces el cerebro graba diferente con diferentes químicos. Y cuando tú entiendes qué tipos de pensamientos y a qué hora te permite mejor para grabar, lo puedes hacer. Entonces no es un proceso que, o sea, estas cosas de dame un tip de hoy para mañana, eso no sirve y nunca ha servido. No tiene que ser un año, pero sí que por lo menos te comprometas con un plan que sea divertido. La enseñanza debe ser divertida. Si la estás pasando mal, no puedes aprender. Tiene que ser clara y basada en cómo funciona el cerebro electrónica y químicamente, porque tu cerebro con cada pensamiento produce química y electricidad para que podamos cambiar. Porque cuando tenemos un cambio personal es porque el cerebro tuvo química, estructura y función cambio. Es decir, el cerebro realmente cambia cuando yo aprendo a hacerlo diferente. Y entonces no tienen por qué ser hábitos que te cuesten ni que la pases mal, para nada. Ese es otro mito del aprender, que es que tiene que costarme y tengo que salir de la zona de confort y tengo que hacerlo sin que me guste hasta que me guste. No, no es la forma por lo menos en la cual yo enseño. Pero bueno, búsquense un mentor que les enseñe bien esto cómo se aprende, practicarlo y ya. Porque cuando uno cambia la identidad, que es el 95% del pensamiento, es cuando uno puede cambiar. No cuando cambias los deseos, que es el 5% de los pensamientos. Cuando yo en diciembre digo, tengo que leer más este año, y te das cuenta que no leíste más, es porque lo deseaste, pero no había una convicción. La convicción está amarrada al pensamiento inconsciente, y es el 95% del pensamiento porque es automático. Pero todos lo podemos cambiar, esto es lo bonito. Yo tenía, creo que de las 9 heridas tenía 5, y la cambié, y hoy en día enseño neuroabundancia, pero tiene que haber muchas ganas de lograrlo y un compromiso de, bueno, voy a comprometerme conmigo a cambiar en lo profundo y ir hacia adelante. Mira, eso me encanta y algo que en lo particular, por ejemplo, a mí me funcionó fue empezar a escribir. Ok, yo para poder identificar esto que tú estás diciendo, yo empecé a escribir qué era lo que me está pasando y esto lo sé que con lo que decidas vamos a lo profundo. Y hablaba del tema de la inmediatez. Hay personas que dicen, quiero esto para allá, pero lo comparo como cuando uno, por ejemplo, quiere bajar de peso. Oye, si te ganaste 10 kilos en un año, no vas a pretender que esos 10 kilos en un mes lo vas a solucionar. Y mi manera, porque también me identifico con esas heridas que tú hablas, tenía más o menos como unas 4 o 5 también, lo que hice fue empezar a escribir. Empezar a escribir, llevar un diario, porque bueno, desde el área financiera yo le digo a mi gente, si ustedes no miden lo que están haciendo, no lo pueden mejorar. Y la parte consciente es así. Un ejercicio, Claudio, que nos puedas regalar, ya para finalizar, a las personas que nos están escuchando en este momento, que pudieran colocar en práctica adicional a lo que nos has mencionado. Bueno, dedíquense por lo menos una semana a escribir en un diario sin juicio, porque cuando hay juicio existe que el pensamiento y la emoción están agarradas juntas. Sin juicio, un diario al final del día donde mires tu día y veas qué sentiste, qué pensaste y qué dijiste del dinero. Y eso te va a permitir hacer un tracking de realmente ver la verdad porque el cerebro inconsciente no lo podemos engañar. ¿Okay? Cuando algo no me gusta, yo puedo intentar decir que me gusta con la boca, pero a la mente no se le puede engañar. El cerebro está cableado con el cuerpo. Entonces, bueno, llevar eso para empezar a verte sin juicio es lo más importante, porque si al final del día me maltrato haciendo esta revisión, no vamos a producir ningún cambio. Y empezar a ver y decir, wow, ya me veo que yo tiendo a ser evasivo y soy víctima y no me gusta tocar ciertos temas, y empezar a aceptarlo. Y la siguiente semana, verlo, pero empezar a verlo y cuando te ocurra, ver y decir, me veo haciendo esto, lo acepto, nunca lucharlo, porque al cerebro no se le puede luchar. La mayor mentira de la reprogramación mental es pensar que el pensamiento se puede dominar o controlar. El pensamiento no se puede dominar y no se puede controlar. El pensamiento es automático. El pensamiento lo que se puede es derivar y gestionar, que es lo mejor que hay que aprender a hacer y debería enseñarse en la escuela, que es la gestión del diálogo interno de manera apropiada.
basado en cómo es la biología del cuerpo. Entonces luego la segunda semana realmente empezar a verlo y sin juicio decir, reconozco esto que estoy viendo y reconozco que no es mío, reconozco que es aprendido. Y hacer eso va a hacer que puedas luego decir, déjame accionar un plan para ir más profundo, pero empezar por ahí, tomarse 7 días para una primera etapa y luego 7 días para una segunda etapa, donde ya yo me veo, pero logro ver que hay calma, que yo acepto y que veo sin culpar a nadie tampoco que esto es algo aprendido, que no es mío. Ese es el primer paso que yo les daría a alguien, porque hacer más sin hacer esto significa no poder reprogramar, que es el error. Hacer frases, pegar post-it, leer libros, no funciona. Lo sabemos ya cuántos libros hemos leído y seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no puedo sembrar hasta que la tierra está lista para que yo coloque una semilla. Por eso que insisto tanto con esto. Y ya ustedes y muchos que han escuchado y van a escuchar esto, ya saben que intentar y tener ganas no es suficiente. Interesante esto que dices, porque sí, ¿cuántas personas nos conocemos que han leído cantidades de libros de la materia y tú dices, pero siguen haciendo lo mismo, siguen en el mismo patrón, ¿no? Y con esto que dijiste, yo lo veo así como cuando tú estás arando la tierra para sembrar y que quieres que esa siembra sea 100% buena, pues para que sea así, tienes que abrir espacio. Claudia, compártenos tus redes sociales, sé que das una formación específica en este tema. Vamos a aprovechar para invitar a la comunidad a que te pueda seguir, tienen que seguir a esta mujer, porque de verdad que, bueno, para mí, como les dije, es una mujer de fuego, una mujer que sabe muchísimo en el tema de neuroabundancia. Gracias, querida Mónica, tú siempre tan generosa. Bueno, todos los días comparto en @Claudia Donoso en Instagram. Pueden dejar su correo en mentesenforma.com para saber de los cursos. Mis cursos son todos una vez al año. Tengo 6 cursos al año, pero cada uno es una vez al año solamente. El siguiente curso que tengo ahora se llama Desata tu Abundancia, que son 7 meses conmigo. Y luego viene 12 formas de conectar con la energía del dinero, que es el curso que tú mencionas, que es un curso tal cual, que se trabaja solamente el tema de las heridas del dinero. Pero bueno, como hay más y no quiero alargarme, lo pueden ver los interesados en mentesenforma.com y ir a mi Instagram, Claudia Donoso. También ahí tienen mucha información de esto. Claudia, muchísimas gracias por esta participación y ya sabes, vamos a trabajar a reconocer cuál de estas heridas tienen. Sobre todo vamos a aprovechar el ejercicio que nos regaló Claudia para que comencemos a trabajar y a sanar. Claudia, muchísimas gracias.